charlas de 30 minutos, ya que el de medio está cancelado. Entonces, primeramente tenemos la charla de Hugo Hidalgo. El doctor Hidalgo es profesor de la Escuela de Física y es investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas y también del CIMPA, que es el Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada. Entonces, el título, la charla se trata de, tiene en español, bueno, Regional and Local Trend Significance of Precipitation and Temperature Extremes in Central America. Entonces, un aplauso para la charla de doctor Hugo. Gracias. Bueno, gracias. Voy a empezar por nombrar a mis coautores, la doctora Marcela Alfaro Córdoba, que está aquí acompañándonos, pero está en otra sesión en este momento. La licenciada Natalie Mora Sandí, el doctor Eric Alfaro y el licenciado José Daniel Celada, que trabajamos en la Universidad de Costa Rica, algunos en la Escuela de Física y otros en el Centro de Investigaciones Geofísicas. Esto es las tendencias en precipitación anual en Centroamérica. La A es, no sé si hay un puntero aquí. Ah, perdón, hice algo. Ok. La A es de 1950 a 2014. La B es de 1990 a 2014. La C y la D son los valores P de las tendencias que tienen en la misma columna arriba. Entonces aquí hice una ampliación de los niveles de significancia que tienen esta tablita aquí. Y bueno, ¿cómo es que se llama la lección que sale de estos mapas de tendencia? Es que las tendencias de precipitación a nivel anual en América Central no son significativas en general. Sin embargo, esto no quiere decir que los eventos extremos, o sea, la manera en que llueve, puede o no estar cambiando. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en esta charla. Primeramente, empezamos nuestra motivación en la estación de automática del CIGEFI. Es una estación que ha estado ahí por varios años ya y entonces tiene un registro largo de variables meteorológicas a nivel incluso horario, pero a lo que nos concierne a nosotros es a nivel diario. Entonces se le hizo un tratamiento a los datos. Por ejemplo, había una parte que la estación estaba en Sabanilla y se le concatenó la parte de la estación en el CIGEFI. Entonces se tuvo que hacer un ajuste con las desviaciones estándar y los promedios para homogeneizar los datos meteorológicos. Se procesaron datos de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima para calcular unos índices de eventos extremos que les voy a mostrar a continuación. Estos son unos índices de eventos extremos a nivel diario que normalmente los llaman los índices de Clindex. Estos son de precipitación y ahorita les voy a mostrar los de temperatura, pero vienen cosas como por ejemplo el R95P, por decir algo. Entonces el índice se llama días muy húmedos.
Y ¿cómo se calcula? Es la precipitación total anual cuando la lluvia es mayor al percentil 95. Entonces, ese es solo un ejemplo, ¿verdad? No voy a leerlos todos, pero lo que quiero decir es que cada uno de estos índices nos cuenta algo de la manera en que llueve y qué pasa con los eventos extremos. Entonces, la idea es ver cómo cambian las tendencias de estos índices a nivel regional. Estos son, primero, para las estaciones del CIGEF. Y, bueno, y la significancia de las tendencias en el CIGEF muestran que la tendencia de Mann-Kendall no es significativa en ninguno de esos variables. La temperatura también tiene sus índices. Por ejemplo, la duración de ola de frío, las noches cálidas, días cálidos, etcétera. Y cuando nos ponemos a analizar este tipo de índices en las tendencias de la estación del CIGEF, nos encontramos que muchas de ellas sí son significativas. Bueno, algunas de ellas, las que tienen el 1. Entonces, la cuestión es que los eventos extremos en el CIGEF están aumentando. Lo que pasa es que es una estación que es urbana, ¿verdad? El CIGEF está en la pura ciudad, en San Pedro, y no solo está influenciado por lo que está produciéndose por el calentamiento global, sino que también tiene cierto nivel de influencia por isla de calor. El isla de calor es que hemos puesto a través del tiempo superficies de concreto y asfalto alrededor de la estación y eso genera calor, valga la redundancia, como isla de calor cerca de las ciudades. Entonces, los dos efectos son antrópicos, el cambio climático, produciendo el calentamiento global por causa de los gases de efecto invernadero, pero también el efecto de la urbanización. Entonces, para tratar de ver qué es lo que está pasando en realidad, una estación no nos dice mucho por esas razones que les estaba diciendo. Entonces, uno puede usar un conjunto de estaciones meteorológicas o unos datos en rejilla, ¿verdad? Que están disponibles. El único problema con esos datos es que tienen correlación no solo temporal entre sí, autocorrelación, sino que también tiene correlación espacial. El dato que está en un punto de rejilla está muy relacionado con el dato que está justo a la par. Y entonces uno no puede hacerle un test de significancia a la tendencia de Mann-Kendall de manera individual para cada punto de la grilla. Y de eso se trata esta charla. Bueno, para la temperatura, estos son los índices que resultaron con tendencias significativas. Pueden ver que en general están indicando un calentamiento de la estación. Entonces, estos son los puntos de rejilla que estamos analizando con dos bases de datos meteorológicos, una de precipitación y una de temperatura. Entonces, estos son unos datos que se llaman CHIRPS, pero están raleados. O sea, los datos de CHIRPS son generalmente más finos, están a una resolución de 5 kilómetros, pero para el tipo de análisis que estábamos haciendo se volvía muy oneroso los cálculos de los Monte Carlos con una resolución muy fina espacial.
Entonces los raleamos un poquito a esa malla que ustedes están viendo ahí. Entonces, bueno, esta no salió muy bien, pero lo que hicimos fue establecer primero la significancia local por medio de un test. Lo que se hizo fue establecer una simulación, una permutación de cada uno de los datos de precipitación y temperatura de cada índice, y se hicieron 100 permutaciones. La 101 es las observaciones. Entonces teníamos una matriz, ¿verdad? Permutaciones, y después teníamos la 101, la columna 101 eran las observaciones. Se les quitó el coeficiente de autocorrelación, o sea, se le removió la autocorrelación para que estuvieran en el mismo punto de autocorrelación, y una vez corregidas las series, se les calculó las tendencias de Mann-Kendall con ese estadístico S para cada locación y para cada permutación. Después los percentiles .025 y .075 son calculados para cada locación. Luego la observación S es comparado con este intervalo. Entonces, esto, digamos, es en cada punto de la grilla se estableció la significancia local. Además, se estableció la significancia global del campo para ver si el mapa de tendencias es significativo o no. Entonces, eso se hizo por medio de este test. La significancia global, el test de permutación global, se hace con el máximo del estadístico Mann-Kendall S. Las partes 2, 3 del test global son iguales que para el test local, pero una vez que las series fueron corregidas, ¿se acuerdan de la autocorrelación? El estadístico Mann-Kendall S es calculado para cada locación S y permutación K. Luego el máximo de cada campo de permutaciones se denomina max S, y los percentiles .025 y .975 son calculados para cada campo, y luego el observado max S es comparado con este intervalo. Entonces, eso nos definió si un mapa era significativo en su, digamos, en tu totalidad, y estudiamos esos casos en que los mapas obtuvieron significancia global, solo esos, para análisis posterior. Entonces, esto es lo que salió del análisis. Los índices están aquí. Estos son los de precipitación, estos son los de temperatura. Los que se ven en verdecito son significancias globales positivas, y los que están en cafecito, significancias globales negativas. Aquí está para el análisis anual, y después vienen los meses, el análisis para cada mes. Entonces, como ustedes pueden ver, para precipitación, solo algunos casos resultaron significativos, mientras que para la temperatura hubo una gran cantidad de mapas que fueron significativamente, que pasaron el test de significancia global. Entonces, algunos de esos mapas, aquí no se ven muy bien, pero lo traje para mostrar algunos de esos mapas de tendencias que pasaron los tests de significancia global, solo para demostrar que no necesariamente son mapas
en que todas las tendencias van en una dirección, ¿verdad? O son mayoritariamente significativos, porque aquí los mapas que son positivos, las tendencias positivas están en negro, los triangulitos negros, y las tendencias significativas locales negativas están en colores como rojizos. Pero hay mapas como este, por ejemplo, que pasaron significancia global y que sin embargo tienen pocos puntos de significancia local, por ejemplo. Entonces, eso es una curiosidad que salió del análisis, pero estos mapas tenemos más confianza de que en esas regiones en que se dieron significancias locales, no, esas significancias son realmente, valga la redundancia, significativas y que están diciendo algo sobre la manera en que está variando la precipitación, la lluvia. Entonces, agradecerles por la atención y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, no tenemos preguntas. Sí. Ok. Ok, Buenos días. Tal vez en las gracias. mediciones se contemplan los fenómenos del niño y la niña, que tal vez puedan afectar, como son temporales, a veces no se dan en el trayecto del año o Ujú. en la vida, digamos. Sí, posiblemente. Lo que pasa es que, digamos, por la naturaleza de los índices que son calculados a nivel diario, eh, esa respuesta del niño o niña, ¿verdad? Tiene que ser expresada como algo a esas escalas. En otras palabras, por ejemplo, que el niño tenga más días secos, por ejemplo. Entonces hay un índice que tiene el número de días secos. Entonces, si el niño produce más días secos a esas escalas, posiblemente aparecerá en el índice correspondiente. Eh, pero no es como, por ejemplo, a nivel de promedios anuales de precipitación, que sabemos que todo el año, si uno promedia los acumulados a finales de año, ¿verdad? De lluvia, posiblemente termine con déficit durante el niño y sobre surplus durante la niña. En la costa pacífica, por ejemplo. Pero sí, si se expresa en alguna variable de tipo diaria, sí se pueden encontrar algunas de estas relaciones. Ahora, lo que estamos más interesados eran las tendencias de Mann-Kendall y la idea de que, por ejemplo, el cambio climático se exprese en más niños o más niñas es todavía debatible. Entonces, no sabemos si esas tendencias son causadas porque hay más niños o más niñas, eso no lo sabemos todavía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces con eso agradecemos la charla del doctor Hugo Gracias. Talma. La de Eduardo Canales fue cancelada, entonces vamos a seguir directamente con la charla de Eric Alfaro. Eric Alfaro, el doctor Eric Alfaro es profesor de la Escuela de Física y también investigador del Centro de Investigación de Geofísicas, también del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Nimonología, y también del CIMPA, que es el Centro de Investigaciones de Matemática Pura y Aplicada. Nos van a dar una charla relacionados con uso de herramientas estadísticas
para la generación de escenarios climáticos en la vertiente Caribe de Costa Rica durante septiembre a octubre. Entonces, un aplauso para la presentación. Bueno, muchas gracias. En este trabajo, uno de los objetivos de este trabajo surgió a raíz de una reunión en la que estábamos estudiando el veranillo en Antigua Guatemala. Hablamos con los colegas del Instituto Meteorológico Nacional y del Instituto Costarricense de Electricidad. Y ¿cómo paso aquí? Este, ok. Ellos me decían que había un aspecto que era muy poco estudiado y que no se tenían herramientas para el pronóstico climático en ese momento, que es algo parecido al veranillo que se da, ahora lo vamos a ver más en detalle, en la costa Caribe de América Central. Entonces luego yo tuve un periodo sabático, este trabajo se desarrolló dentro de este periodo sabático dentro del marco de algunos proyectos de investigación que están listados aquí, ¿verdad? Y junto con varios colegas, ahora voy a decirles en detalle quiénes fueron, ¿verdad? Hicimos un artículo para tratar de darle herramientas al tomador de decisión, pero el tomador de decisión a un nivel operativo dentro de los servicios meteorológicos, usando herramientas estadísticas sencillas, ¿verdad? Que rápidamente lo pueda conducir a una toma de decisión respecto a un posible pronóstico climático del aspecto que vamos a tratar. Este es el equipo de trabajo. Luis Fernando Alvarado es del Instituto Meteorológico Nacional. Bernie Fallas es del Instituto Costarricense de Electricidad. Y también me acompañan Natalie Mora y Hugo Hidalgo del Centro de Investigación de Investigaciones Geofísicas. ¿Qué es el aspecto que queríamos estudiar? Nosotros, como les comenté, en Guatemala estábamos estudiando el ciclo tal vez de precipitación más conocido en América Central, el cual tiene una estación seca durante el invierno boreal, básicamente de diciembre a abril, ¿verdad? Tiene un primer pico de precipitación entre mayo y junio, luego las lluvias descienden entre julio y agosto, que es conocido, en Costa Rica es conocido como veranillo. En la mayoría de países centroamericanos se le conoce también como canícula, ¿ok? Aunque la canícula tiene un origen más relacionado con temperatura. Pero nosotros en América Central le decimos canícula a este descenso de precipitación que principalmente se da en la vertiente del Pacífico. La vertiente del Caribe tiene también un ciclo, principalmente en la zona costera, también bimodal. Coincide en la vertiente del Pacífico en que tiene un mínimo de precipitación en marzo, descienden las precipitaciones. Luego, hacia julio, tiene un primer pico de precipitación. Luego las lluvias tienden a descender en septiembre, octubre y nuevamente hacia el invierno boreal. De hecho, estos días estuvo lloviendo bastante en la vertiente del Caribe, ¿verdad? Tiene un segundo pico de precipitación. Estos ciclos anuales están muy relacionados con lo que es la magnitud del viento alisio, que es el viento dominante en América Central durante todo el año. En meteorología y oceanografía, le decimos componente zonal del viento, porque el viento es un vector, ¿verdad? A la componente que es paralela a los paralelos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en oceanografía o meteorología de la componente zonal, quiere decir que es la que está alineada, digamos, este-oeste. ¿Ok? Y el sentido que usamos es que si es negativo,
quiere decir que va hacia el oeste. ¿Ok? Entonces vean que entre más negativo sea este valor, quiere decir que el viento hacia el oeste es más fuerte. ¿Ok? Y vean cómo se parece este ciclo anual del viento al de precipitación. Por ejemplo, durante el primer pico es cuando el viento tiene su primer mínimo en América Central, o sea, cuando el viento alisio está débil. Luego se refuerza un poco el viento, ¿verdad? Y entonces se produce el veranillo en la vertiente del Pacífico y más bien se produce un máximo de precipitación en la vertiente del Caribe. Durante la época del año en que el viento es menor, ¿ok? Que es septiembre-octubre, es cuando se da el segundo pico, que es el mayor de precipitación en América Central, en la vertiente del Pacífico, y más bien es cuando se da este mínimo, que era el objeto de estudio nuestro en este trabajo durante septiembre-octubre, en la vertiente del Caribe. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, domina ese mínimo o qué es lo que los factores físicos, digamos, que nosotros podríamos asociar con ese mínimo de precipitación? Bueno, una de las primeras cosas es que en el Mar Caribe, ¿verdad? Existe lo que una corriente en chorro de viento muy fuerte que se ha denominado como el Caribbean Low Level Jet. En español le decimos como la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Esta corriente es una corriente de más o menos 500 kilómetros. La mayoría del viento es zonal, acuérdense que es paralela a los paralelos, de este hacia el oeste, y es la encargada, una de las encargadas de transportar mucha de la humedad que viene del Caribe, que es la principal fuente de humedad en América Central, ¿verdad? Hacia el istmo, ¿ok? Durante septiembre y octubre, esta corriente en chorro es mínima. O sea, quiere decir que ese papel de transporte de humedad que tiene desde el Mar Caribe hacia el istmo centroamericano es menor, ¿ok? Entonces, una de las primeras cosas es que no transporta tanta humedad desde el Caribe hacia el istmo centroamericano, ¿ok? Esa es una de las cosas que podríamos explorar para analizar, digamos, por qué es que se produce ese mínimo durante septiembre y octubre. Y entonces, lo primero que hicimos fue recolectar el registro de 31 estaciones meteorológicas a lo largo de la costa Caribe de América Central, desde Puerto Barrios en Guatemala hasta Acandí, en el Darién colombiano, ¿ok? Entonces, todas estas 31 estaciones, ¿verdad? Tienen que ser de registro diario porque nosotros queríamos recolectar las características relacionadas con ese descenso. Por ejemplo, este es en la estación de Limón, el evento de 1985. Muy importante, cada una de estas series fue suavizada con un promedio móvil de triangular de 31 días, porque durante estos descensos lo mismo pasa durante el veranillo, no es que deja de llover, sino que las lluvias descienden. Pero nosotros entonces estábamos interesados, ¿verdad? En este descenso, ¿verdad? Y no tanto en la variabilidad que se puede presentar durante el descenso de estas lluvias. Y entonces las características para cada estación, para cada año que capturábamos era el inicio, que es cuando las lluvias empiezan a descender en septiembre y octubre. Por ejemplo, en Limón en 1985 empezó el 3 de septiembre, tuvo su mínimo alrededor del 22 de septiembre y finalizó alrededor del 12 de octubre. Vean la importancia de usar datos diarios, ¿verdad? Porque
no es, digamos, este descenso empieza, o sea, no lo podríamos hacer con datos mensuales porque normalmente tiene fechas muy variables para cada estación y para cada evento en términos de días en las diferentes localizaciones que nosotros tenemos acá. Entonces, la otra característica que sacamos fue la duración, ¿verdad? O sea, el día final menos el día inicial, la cantidad de precipitación observada en el mínimo, que eso lo llamamos magnitud, o sea, qué tanto dejó de llover en ese mínimo, y la intensidad, que es el valor promedio de la precipitación observada dentro de cada evento, ¿verdad? Para caracterizar ese descenso de las precipitaciones. Entonces, si nosotros hacemos estadística, ¿verdad? Para tener como una especie de climatología en la región de América Central, nosotros vimos que los eventos tienden a iniciar alrededor de la primera semana de septiembre. La fecha del mínimo, ¿verdad? Tiende a darse alrededor de la tercera semana de septiembre. El final tiende a presentarse durante las 2 primeras semanas de octubre. Tienden a tener una duración de aproximadamente 39 días. Tienen una intensidad de más o menos 9.8 milímetros por día y una magnitud de 5.52 milímetros. Pero hay una alta variabilidad, digamos, y esto está expresado aquí en los gráficos de cajas para 3 de las características, ¿verdad? Tenemos algunos eventos, digamos, que fueron de fechas muy tardías o fechas muy tempranas, pero una de las otras cosas, bueno, y este que está aquí es el artículo en donde salió publicado el análisis para América Central. Otra, no le hagan mucho caso a la leyenda porque reacomodé la figura, entonces ya no expresa lo que, el acomodo que hice de la figura. Otra de las cosas relacionadas con lo que mencionabas vos es que Centroamérica o América Central es una franja muy estrecha de tierra, ¿ok? Entonces, las condiciones oceánicas en el Pacífico pueden modular la magnitud del viento alisio, pero es tan estrecha la franja de tierra de América Central que no solo importa lo que se está observando en el Pacífico, sino que también importa mucho lo que pasa en el Caribe. ¿Ok? ¿De qué manera normalmente? Lo que hemos visto es que cuando el Pacífico tiende a estar comparativamente más frío que el mar Caribe, los vientos alisios tienden a ser menores en la región. O sea, hay un debilitamiento del viento. ¿Ok? Y cuando el océano Pacífico tiende a estar comparativamente más cálido que el mar Caribe, el viento alisio más bien aumenta en magnitud. ¿Por qué? Porque se forma una relativa baja presión con respecto al Caribe, ¿verdad? Y el viento va a ir de la alta presión a la baja presión. Lo mismo sucede cuando tenemos una relativa baja presión en el mar Caribe respecto al Pacífico, y entonces el viento alisio no va a desaparecer, pero en términos de anomalía, ¿verdad? Tienden a suceder algunos vientos desde el suroeste, ¿ok? La anomalía tiende a ser del suroeste, entonces el viento alisio se debilita. Entonces, el jet de bajo nivel junto con las condiciones oceánicas eran algunos de los factores que nosotros queríamos tomar en cuenta para decir algo de las características relacionadas con el descenso de la precipitación en la vertiente Caribe de América Central. Este es el gráfico de la intensidad, de la magnitud y la duración de los eventos. Entonces lo que hicimos fue para empezar a buscar, digamos, porque
el resultado estadístico, pues desde el punto de vista nuestro, sería válido si lo podemos explicar físicamente. O sea, tenemos que tener un modelo conceptual físico, ¿verdad? Para poder explicar ese descenso tan fuerte de las precipitaciones que, aunque suene extraño, ¿verdad? En los últimos años incluso hubo condiciones de sequía en la vertiente del Caribe, principalmente en Costa Rica, lo cual es algo, digamos, que genera mucho impacto porque normalmente es una región donde llueve mucho más que en el Pacífico. Entonces, estos son años en donde fue particularmente seco la vertiente Caribe de América Central. Entonces, una primer fuente, bueno, hicimos la comparación del índice normalizado en el Atlántico Tropical Norte y le restamos un índice del Pacífico Ecuatorial, es el Niño 3.4, una resta de valores normalizados, porque la varianza normalmente en la región del Atlántico es distinta a la varianza del Pacífico. Y también vimos cuál era la condición durante el mes de septiembre de esta corriente en chorro de bajo nivel en el Caribe. Algunos resultados nos dieron que en prácticamente todos los eventos fuertes de descenso de precipitación histórico, ¿verdad? El Atlántico Tropical Norte, Mar Caribe, tiende a estar relativamente más cálido que el Niño 3.4, que el Pacífico. Esto nos lleva a una condición, voy a ver si me puedo volver, ¿verdad? Nos lleva a esta condición, ¿verdad? Que es que el Atlántico tiende a estar más cálido que el Pacífico. O sea, teníamos una condición de viento débil, de viento alisio débil. O sea, nos daba un indicio que cuando se produce un descenso fuerte de precipitaciones en el Caribe de América Central es porque el viento alisio está débil. Y lo otro que vimos, esto es en términos de anomalía de la corriente en chorro de bajo nivel, es que la anomalía del viento tiende a ser positiva. ¿Okay? Si recuerdan el sentido que nosotros usamos en meteorología y oceanografía del vector viento, esto quiere decir más bien que la anomalía del viento en América Central era de oeste a este. ¿Okay? Esto quiere decir también viento alisio débil. ¿Okay? Entonces, son dos factores físicos que implican que para que se produzca un descenso muy fuerte de las precipitaciones en América Central, en la vertiente del Caribe, el viento alisio se debilita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si el viento alisio está débil, no está transportando tanta humedad del Caribe hacia América Central y por lo tanto entonces precipita poco. ¿Ok? No es que deja de precipitar, pero precipita mucho menos que cuando esta condición no se da. Ahora, hicimos análisis de tendencias de todos estos aspectos y no teníamos o no tuvimos evidencia estadística de que a través del tiempo estos eventos se estén intensificando o no. ¿Ok? Prácticamente lo que tenemos es variabilidad natural interanual de estos eventos, pero no podríamos decir que cada vez se hacen más intensos o menos intensos. ¿Ok? No lo podemos afirmar. Entonces, algunas conclusiones regionales es que el mínimo de precipitación observado durante septiembre-octubre en la vertiente Caribe de América Central, que podríamos definir como un descenso de las precipitaciones del otoño boreal, está asociado con un debilitamiento del viento alisio que disminuye el transporte de humedad desde el mar Caribe hacia el istmo, afectando los mecanismos productores de precipitación en dicha vertiente. Ahora, los resultados mostraron la importancia del uso de los datos diarios para la caracterización de estos eventos,
ya que su inicio tiende a darse alrededor del 28 de agosto y el 7 de septiembre, su mínimo entre el 17 y el 24 de septiembre, y el final entre el 6 y el 12 de octubre. La duración de los eventos estuvo entre 37 y 42 días, y los eventos tendieron a presentarse en fechas más tempranas en las estaciones ubicadas al noreste del istmo, y la precipitación observada en la fecha del mínimo del evento tendió a disminuir durante el periodo de estudio. Los valores de las anomalías en los índices climáticos usados mostraron que durante el mes de septiembre, las condiciones más secas de este estudio en la vertiente del Caribe se observaron cuando el océano Atlántico tropical está relativamente más cálido que el Pacífico ecuatorial, y con anomalías del viento del oeste para la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Lo anterior favorece el debilitamiento del viento alisio e incluso la ocurrencia de oestes ecuatoriales en el istmo. Adicionalmente, en la mayoría de estos eventos, diversos sistemas meteorológicos, como la ocurrencia de ciclones tropicales cerca de la costa caribe centroamericana, favorece la ocurrencia de oestes sinópticos, o sea, debilita el viento alisio, principalmente al sur del istmo. Todo lo anterior proporcionó condiciones de precipitación deficitaria en la vertiente caribe de América Central. Y el conocimiento de esto, sobre estas características de la precipitación, ayuda con la planificación de sectores socioeconómicos claves en la región, como son el agrícola, por ejemplo, el bananero, generación hidroeléctrica. Tenemos tres plantas hidroeléctricas muy importantes en la vertiente del Caribe, en Costa Rica. Bueno, y en América Central, ¿verdad? El mercado está interconectado. La defensa civil, o sea, atención de sequías y turismo, suministro de agua potable, ante eventuales eventos hidrometeorológicos adversos. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar esto a una condición de impacto local? Porque de momento ya tenemos caracterizado y tal vez explicado los drivers, los factores, digamos, que influyen sobre este descenso regionalmente, pero ¿cómo llevamos esto localmente? Este es un índice que usamos mucho en meteorología, que le llamamos el índice estandarizado de precipitación. Esto lo que hace es normalizar los datos de precipitación a lo largo del año, ¿verdad? Y a diferentes escalas, ¿ok? Entonces, los colores aquí rojos representan condiciones deficitarias en la estación de Limón, y los colores más azules fueron condiciones más húmedas, ¿ok? Y por ejemplo, la escala nos indica durante cuánto tiempo se mantuvieron esas condiciones. Por ejemplo, incluso hasta alrededor de 3 años en algunos casos. Pero lo interesante y relacionado con lo que les mencionaba de las tendencias es que no vemos, por ejemplo, a lo largo de esta serie, no vemos como una predominancia al inicio de colores rojos o azules y que después finalicen con el color contrario. O sea, quiere decir que estos eventos de precipitación fuertes, digamos, en la estación de Limón o deficitarias, no presentan, digamos, como una ocurrencia o una tendencia a lo largo de los años, desde el año 1923 en la estación de Limón. Y entonces, para llevarlo, digamos, hacia un indicio de qué podemos usar para generar escenarios climáticos, lo que hicimos fue la correlación con los índices climáticos que les había mencionado. Y por ejemplo, está relacionado con la condición del niño positivamente. O sea, quiere decir que cuando tenemos eventos cálidos, la precipitación tiende a ser mayor tiende a ser mayor en la estación de Limón, y cuando tenemos eventos fríos tipo la Niña, la precipitación tiende a ser menor. Y también está muy relacionado, como yo les mencionaba, con la diferencia entre lo que pasa en el Atlántico y el Pacífico ecuatorial, ¿verdad? Mostrando las mismas características que yo les decía, o sea, condiciones deficitarias
si el Atlántico está relativamente más cálido que el Pacífico, ¿verdad? Y condiciones de bastante precipitación, más bien si el Atlántico está relativamente más frío que el Pacífico. Además, tiene una correlación también con esta corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue tomar como ejemplo un índice climático, en este caso es un índice relacionado con los eventos del niño y la niña, que es el índice niño 3.4, ¿verdad? Y lo dividimos, usamos terciles, nosotros le decimos terciles al percentil 33.33, el primer tercil, y el segundo tercil al percentil 66.67, digamos, para no seguir ahí. ¿Ok? Y lo mismo con distintas características. En este caso es la intensidad, pero en la estación de Limón, en estos 82 años. Entonces, por ejemplo, esta cajita de aquí, ¿verdad? Los valores fuera del paréntesis es la probabilidad, o sea, la frecuencia relativa, ¿ok? En términos de porcentaje, a través de estos 27 eventos que están en esta línea, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos condiciones tipo niña en el Pacífico, la intensidad de los descensos de precipitación, ¿verdad? En la estación de Limón tiende a ser fuerte, o sea, un 59% de las veces que se observó niña, llovió poco en la estación de Limón. La significancia de cada cajita individual fue hecha, digamos, por el método de Monte Carlo, y 3 asteriscos quiere decir que fue significativo al 99%. El escenario opuesto también es significativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos condiciones tipo niño, más bien tiende a llover, o estos descensos de precipitación durante el otoño boreal en la estación de Limón no tienden a ser fuertes, o sea, se presentaron en un 59% de las ocasiones que más bien tendió a llover más durante esa época. Es cuando tendió a llover más, sí. Y más bien, digamos, los escenarios opuestos son poco probables, ¿ok? Que nosotros tengamos una condición niño y que se llueva muy poco en Limón es poco probable, o sea, alrededor de un 15%. Lo mismo acá, o sea, que cuando nosotros tenemos una condición tipo niña, es muy poco probable que llueva mucho en la estación de Limón. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos pronósticos del niño, ¿verdad? Y podemos monitorear las condiciones, o sea, con bastante antelación, y podemos monitorear, digamos, cómo va a estar el niño antes de la época del descenso de precipitaciones en Limón. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, esto lo podemos usar como una herramienta fácil, ¿verdad? Como dirían los gringos, rule of thumb, ¿verdad? Para empezar a monitorear más en detalle si vamos a tener condiciones deficitarias en ciertas locaciones específicas de América Central, porque este mismo análisis lo puede tener disponible la gente que trabaja en pronóstico operativo en los servicios meteorológicos. De hecho, dos de los coautores trabajan en la parte operativa, uno en el IMN, otro en el ICE, ¿verdad? Y esto lo pueden usar para su pronóstico estacional. Entonces, eso era lo que les quería contar. No sé, cualquier pregunta con
con mucho gusto, ¿verdad? Entonces era cómo usar estas herramientas súper sencillas, pero para una aplicación que pueda ser útil para el tomador de decisión en el trabajo operativo, digamos. Y este mismo análisis ya también lo habíamos hecho para, por ejemplo, la parte del veranillo en la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Y también se pueden producir o tiene las características que puede usar uno para pronóstico estacional, lo cual es muy importante, ¿verdad? Como les mencionaba, contar con esa información, ¿verdad? Para distintos sectores socioeconómicos en la región. Entonces, no sé si alguien... Muchas gracias. Vamos a... Claro. ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera pregunta es ¿por qué se usa el niño 3-4? No sé si han probado otros para Sí, ver. sí, pero la idea aquí era montarse sobre el trabajo operativo. Entonces, ¿qué pasa en América Central? En América Central, 3 veces al año se da lo que se llama el Foro de Predicción Climática. ¿Ok? Ahí se reúnen representantes de los servicios meteorológicos de América Central y meteorológicos e hidrológicos de América Central y hacen predicciones climáticas. Por ejemplo, relacionado con esto, ellos se reúnen en julio para hacer la predicción climática de agosto, septiembre, octubre en todo el istmo centroamericano. O sea, decir, probablemente llueva más, probablemente llueva menos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ellos definen eventos niño o niña en América Central, propio, pues, o sea, para América Central, basados en la condición del niño 3.4. ¿Ok? Entonces, queríamos usar el índice que ya ellos usan en pronóstico climático. ¿Ok? Esta definición de niño o niña no es homogénea globalmente. Por ejemplo, los australianos usan el índice de oscilación del sur, que es un índice basado en presión atmosférica, que es la diferencia entre la presión observada en Tahití con la de Darwin en Australia. ¿Ok? Perú, Ecuador, a ellos les importa más, no tanto, porque este índice se ubica en el Pacífico Este Central, digamos, o sea, no es un índice costero. Perú y Ecuador no usan este índice para definir los eventos del niño. Ellos normalmente usan un índice que es más costero, que se llama niño 1-2. ¿Ok? Entonces, la escogencia del índice del Pacífico es simplemente coincidir con las herramientas o los índices que ellos ya usan operativamente en los foros de predicción climática de América Central. Esa es la única razón. Pero empíricamente también influye más en las condiciones climáticas del Centroamérica, ¿verdad? Eh, es debatible, pero sí, o sea, que influye, influye. Y de hecho, aquí lo ves, ¿verdad? O sea, que sí tiene una relación significativa con cosas que pasan en América Central. Eh, también influye sobre aspectos en el Pacífico, etcétera, etcétera. O sea, sí influye. Pero podrías usar otro índice también, por ejemplo, niño 3, que es más hacia el este, o no sé. Pero esa es una de las razones. Tenés razón, o sea, ya se ha probado que hay una modulación de diferentes aspectos del clima usando este índice en América Central, ¿verdad? Y además es el que ya usan operativamente en su trabajo en los servicios meteorológicos. Gracias. Eso me lleva a la segunda pregunta. Ajá. ¿El índice atlántico solamente hay uno? O sea, ¿o hay No, diferentes regiones? también hay diferentes Ah, ok. regiones. ¿Y cuál es el Ok. que se usa? Se usan normalmente dos. Uno que es el Atlántico Tropical Norte, ¿verdad? Que es una región ubicada como latitudinalmente, como desde el norte de Sudamérica
hasta más o menos el Caribe, digamos, la parte de arriba del Caribe, y prácticamente cubre toda esa parte tropical del Atlántico. El otro índice que se usa mucho es la oscilación multidecenal del Atlántico, que es prácticamente un índice que abarca todo el Atlántico Norte. Ahora, los dos índices están muy relacionados, y ambos han probado tener relación con algunos aspectos que modulan el clima en América Central también, ¿verdad? Ese es el otro índice, que también son índices que usa el Foro Climático de América Central. Entonces, por eso fue que también los incluimos. Hay otros países y otros colegas les gusta más usar también índices basados en presión atmosférica, como es el índice que se llama NAO, el North Atlantic Oscillation, que es, como en el caso del IOS, es la diferencia de presión entre lo que es Azores con Islandia, digamos, en las estaciones, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas, consultas. Ok. No. Ok. Entonces, con eso terminamos la sesión de modelos estadísticos y un aplauso más a los dos charlistas. Gracias. Entonces, como tenemos una charla que fue cancelada, entonces quedamos media hora de descanso para el café de las 10:30.